Hola, buenas, soy Fernando del Olmo. Como ya me conocéis, soy compañero vuestro de Acción Laboral. Trabajo en el Departamento de Asuntos Europeos y vamos a contarnos nuestra experiencia en el programa Learn and Share, que fue un programa de movilidad que nos fue concedido el año pasado, y os voy a explicar un poco en qué consistía. Un problema que tiene España, que presenta el mercado laboral español, es la rigidez que presenta y una falta de flexibilidad en el mercado laboral. En este sentido nos preocupó esta cuestión y nos decidimos a hacer un proyecto que abarcase este fenómeno. La flexibilidad del mercado de trabajo es necesaria para crear un ambiente próspero en el empleo, y el mejor ejemplo de esta flexibilidad se encuentra en los países del norte de Europa, que cuentan con un sistema individualizado de seguimiento y orientación para las personas en situación de desempleo. Esta situación, la situación el fenómeno que tenemos de desempleo en España, nos obliga a reflexionar sobre vías innovadoras y creativas para el acompañamiento de personas adultas en situación de recualificación personal y profesional, vías que podíamos importar de buenas prácticas que se están realizando en otros países de la Unión Europea. En este caso seleccionamos Reino Unido, Francia y Polonia como ejemplo de buenas prácticas, dado pues el nivel que tienen en el acompañamiento y en el seguimiento de la búsqueda de empleo. El programa en sí consistía en una movilidad de profesionales que tenían experiencia en la entidad como consultores y orientadores laborales, y hacerles una movilidad hacia otras entidades europeas para que pudieran experimentar, aprender y observar de primera mano cómo se realizaba la práctica de la orientación laboral y de la recualificación profesional. El programa servía además como una vía de apertura al exterior y fue parte de un amplio plan que Acción Laboral tiene para captar ideas innovadoras y que puedan aplicarse en la organización a través de nuestra actividad como agencia de colocación. Primero se hizo una primera fase en la cual se hizo un taller de preparación e inmersión lingüística del país que nos iba a acoger, en el Reino Unido, que fue nuestra primera movilidad. Para ello, tanto mi compañera Marta Muelas, que pudo venir conmigo, como yo, nos empapamos un poco de la terminología y de los aspectos técnicos propios del programa, pues la tasa de desempleo, las condiciones laborales y otros aspectos relativos a las labores profesionales en el día a día. Eso fue como una herramienta para prepararse para lo que venía posteriormente. La segunda fase, de la cual va a hablar ahora mi compañera Marta Muelas, fue la presentación en el país de destino, en Reino Unido. Para ello contamos con una organización de acogida que era Merseyside Expanding Horizons, que se encuentra en Liverpool, y es una agencia especialista en servicios para personas en situación de exclusión social y laboral. Y ahora paso con mi compañera Marta Muelas, que os hablará de las distintas actividades que realizamos en los diferentes días. Bueno, como os comentaba nuestro compañero Fernando, de acuerdo, yo soy Marta Muelas, consultora de recursos humanos y de empleo aquí en Acción Laboral, y fui una de las participantes en el programa Learn and Share en el aprendizaje que tuvo lugar en Liverpool. El primer día, cuando llegamos allí, de acuerdo, era una actividad de 5 días de duración. Entonces, el primer día, que era lunes, llegamos a Liverpool, que era la ciudad de destino, y allí la organización, que estaba compuesta por la entidad Merseyside Expanding Horizons de allí, de Reino Unido, nos recibió, y el evento como tal de todos estos días de duración se iba a realizar en el Teatro Everyman. La verdad que las instalaciones eran perfectas, y allí pudimos realizar una serie de acciones y actividades que os desarrollaremos a continuación. En estas actividades, como os estaba diciendo, participaba, por supuesto, Merseyside como organizador, pero también estaban dirigidas por otra entidad de Reino Unido, que es NHS Trust Merseycare, que es una organización pública de allí de Reino Unido que trabaja en el campo preferentemente de la salud mental, de la orientación laboral, del fomento del empleo para personas que han vivido una situación de enfermedad mental o que tienen este tipo de enfermedad de forma ya cronificada.
En la serie de talleres que realizamos se cubrieron temas como elementos fundamentales dentro de la coproducción, que es la metodología que utilizan sobre todo en Reino Unido. Es una metodología basada en la recuperación, utilizando modelos de apoyo al empleo que incluye el modelo IPS, Individual Placement and Support, que consiste en un enfoque basado en la evidencia para el empleo con apoyo para personas que tienen una enfermedad mental, sobre todo ya enfermedad mental en un nivel grave. Este sistema lo que trata es de ayudar a la colocación o a la inserción laboral de las personas para que consigan un empleo estable en un puesto de trabajo normalizado, ¿de acuerdo? Primero y antes de nada se intenta recolocar a la persona, insertarla laboralmente y después formarla. Es decir, casi a la inversa que en nuestro país, que aquí primero intentamos rehabilitar a la persona, formarle, insertarla socialmente y después ya se aborda el tema del empleo. Allí es una de las primeras fases. En cuanto la persona dice que quiere trabajar, se aborda ya con ella ese tipo de cuestiones. El IPS se basa además en 8 principios, ¿de acuerdo? Y las diferentes agencias que trabajan con este modelo implementan este tipo de principios en la prestación de sus servicios. Los principios como tal serían que se puede aplicar a cualquier persona que tenga enfermedad mental, ¿de acuerdo?, que quiera y tenga la voluntad de trabajar. Como he dicho antes, es un principio fundamental. Los servicios, además de empleo, que sería otro de los servicios, u otro de los principios, perdón, del IPS, los servicios de empleo se integran con los servicios de tratamiento en salud mental, es decir, que trabajan de forma coordinada. No van por un lado, como ocurriría sobre todo en nuestro país también, por un lado va la salud mental y por otro los servicios de empleo. Aquí trabajan con total coordinación, incluso coordinados con la propia comunidad, la familia y los amigos de la persona que tiene la enfermedad mental. Otro de los principios es que el empleo competitivo es la meta, es decir, un empleo normalizado en una empresa ordinaria, ¿de acuerdo? No únicamente con centros especiales de empleo o con un empleo no ordinario en ese sentido. Otro de los principios es que se prestan beneficios en ese sentido de orientación que están personalizados y siempre individualizados en función de las demandas de la propia persona. En ese sentido sí que sería más similar a lo que desarrollamos aquí en España. El quinto principio es que la búsqueda de empleo se inicia poco después, en ese sentido, de que la persona exprese ese deseo de querer trabajar, lo que decía antes. Es decir, en cuanto la persona indica que quiere trabajar, se empieza ya a buscar un empleo para esta persona, ¿de acuerdo? Y así, desde esta perspectiva, se trabaja luego ya el tema social, familiar, comunitario e incluso la rehabilitación en la propia enfermedad. El sexto principio es que los especialistas de empleo desarrollan sistemáticamente las relaciones con los empleadores en base a las preferencias que tienen los propios clientes. El cliente, como les denominan allí, usuarios, como se suele utilizar también aquí esa terminología en España, es el que dirige en ese sentido hacia dónde quiere dirigir sus pasos. Él es el que toma las decisiones en todo momento. Eso forma parte de la coproducción. El séptimo principio del IPS es el apoyo continuo en el empleo e incluso una vez insertado laboralmente la persona se continuaría en ese itinerario, es decir, que en el momento en el que se inserta, hay muchas veces que aquí tenemos programas subvencionados, en el momento en el que se inserta desaparece cualquier tipo de colaboración y ayuda, allí no, allí es de forma continua. Y el último principio fundamental y básico, que ya he hecho referencia anteriormente un poco a ello, es que se respetan totalmente las preferencias del cliente, pero se respetan incluso ya no solamente en qué sector quiere trabajar o qué tipo de puesto, sino incluso en su rehabilitación. El cliente tiene preferencia a la hora de la medicación incluso, ¿de acuerdo? Él puede escoger totalmente qué quiere trabajar a nivel personal, social, de rehabilitación, etcétera. Bueno, una vez que ya habéis conocido un poco el IPS, continuamos un poco con la actividad que desarrollamos en Liverpool, en la que participaron entidades, lógicamente Acción Laboral, las otras dos entidades de Reino Unido que os comentaba antes, que es Merseyside Expanding Horizons y Mersey Care, ¿de acuerdo? Vinieron también como participantes y como colaboradores en ese sentido de Acción Laboral la Fundación Intras, Fundación Española destinada y dirigida principalmente al trabajo con personas con enfermedad mental. Vino también una entidad italiana, o colaboró en ese sentido, que se llama CESIE,
¿De acuerdo? Y luego vinieron una entidad holandesa, si no recuerdo mal, que es ZOG, en ese sentido, que también trabaja en Holanda con personas con enfermedad mental. Y por último, una entidad danesa, MHT Consult, que también trabaja con personas con enfermedad mental y colectivos desfavorecidos, en riesgo o en situación de exclusión preferentemente. ¿De acuerdo? Todas estas entidades son las que participamos en estas sesiones en Liverpool. Entre todos establecimos unas reglas fundamentales a lo largo de la semana, que era confidencialidad de todo lo que se compartiera, porque por parte de todas estas entidades íbamos consultores y trabajadores en ese sentido de las entidades, pero también participaron personas con enfermedad mental. ¿De acuerdo? Entonces había una total confidencialidad de la información que se transmitiera. Se respetaron, por supuesto, todas las opiniones, comentarios que se realizaran. Se solicitó también que no hubiera ningún tipo de interrupción en las intervenciones de los compañeros, que se respetaran los tiempos de las diferentes actividades y, por supuesto, puntualidad. Y que se participara activamente y se disfrutaran las diferentes actividades. Que al principio nos sonaba un poco lo de disfrutar y demás, pero realmente hubo actividades de las que aprendimos mucho y que fueron bastante divertidas en ese sentido. ¿De acuerdo? De esta forma, cada uno también después expusimos cuáles eran los propósitos que queríamos o qué objetivo tenía cada persona de cara a las diferentes actividades que se desarrollarían, así como nuestros miedos o nuestras dudas que pudiéramos llevar a cabo. ¿De acuerdo? Se hicieron muchas actividades grupales, por ejemplo, posteriormente iniciamos la sesión este mismo lunes, el primer día. Nos dividimos en grupos y trabajamos qué era para nosotros, para cada uno de nosotros, qué era la enfermedad mental. Se trabajó el concepto como tal de enfermedad mental como base de cara a lo que se iría trabajando el resto de la semana. Así como que si suponía barreras para el empleo, se señaló también que las personas con enfermedad mental suelen llevar asociada una escasa autoconfianza, un bajo nivel de confianza, provocado un poco también por su enfermedad y por lo que reciben de forma externa por la sociedad. Salieron temas normalmente asociados a la enfermedad mental, normalmente negativos, de aislamiento, de etiquetas, de estigmatización, etcétera, ¿de acuerdo? Pero también se analizaron influencias positivas y negativas de cara a la salud mental, ¿de acuerdo? Se quiso dar una vuelta y no solamente hablar de enfermedad mental, sino también de salud mental. Avanzamos en diferentes conceptos o terminología dentro de lo que era enfermedad mental, ¿de acuerdo? Para obtener en ese sentido una idea general de cuáles eran los problemas que conlleva una enfermedad mental de cara a la inserción y de cara también al empleo. ¿De acuerdo? El grupo al final estaba compuesto por 4 personas, ¿de acuerdo? Diferentes de las diferentes entidades, 4 por parte de Dinamarca, 3 por parte de Italia, 3 españolas, ¿de acuerdo? Y 4 holandesas, por lo que al final en ese sentido a nivel profesional, ¿de acuerdo? Tocábamos bastantes ámbitos. Y luego de parte de las personas de enfermedad mental asistían 2 personas por cada entidad también. El segundo día, ya el martes, abordamos más el tema de la recuperación, de la rehabilitación, ¿de acuerdo? ¿Qué entendíamos cada uno de nosotros por recuperación? Así como cómo afectaba el tema de la recuperación a los metas y a los sueños y objetivos que tiene cada una de las personas afectadas. La recuperación, al final, llegamos a la conclusión de era todo aquello que implica a la persona, ¿de acuerdo? Por supuesto que era un proceso que requiere esfuerzo de la propia persona implicada, así como de las personas de su entorno, de la comunidad, ¿de acuerdo? Cómo implican también una superación individual para poder recuperarse y una adaptación, al final, que nos exige la propia sociedad. Y al final, lo que se decía también es que muchas veces la expectativa es la rehabilitación o la recuperación rápida de la persona, pero en realidad es un viaje que sufre altibajos, ¿de acuerdo? En los que las personas se encuentran mejor, peor y demás a lo largo de toda su vida incluso. Analizamos también los objetivos y las metas de las personas, como había dicho antes, y realizamos numerosas actividades precisamente para trabajar todas estas temáticas. Y así llegamos al siguiente día, al tercer día, en el que empezamos analizando las barreras que se tienen, ¿de acuerdo?, las personas que quieren rehabilitarse, recuperarse, así como las barreras que tienen relacionadas un poco con el tema de la enfermedad y de la salud mental.
Posteriormente empezamos ya a analizar el tema de la coproducción, que de hecho para Fernando y para mí era bastante novedoso, no conocíamos ese concepto de la coproducción. Sobre todo por eso, ¿no? Un poco en nuestro país no estamos muy relacionados con este tema. Sí que es cierto que, por ejemplo, la técnico que venía de Fundación Intra sí que la conocía en ese sentido y sí que trabajan desde la Fundación con ese concepto. ¿En qué consiste al final este concepto, ¿no? Pues la coproducción lo que significa es la prestación de servicios en una relación de igualdad y reciprocidad entre los profesionales, entre las personas que utilizan los diferentes servicios y entre sus familias para lograr de manera conjunta un mejor aprovechamiento de los activos y de los recursos que cada uno tiene de cara a la recuperación, ¿de acuerdo? Y de esta manera se obtiene unos mejores resultados y además unos resultados de manera mucho más eficiente, ¿no? Juega al final el término también de la rentabilidad en este sentido. Estos modelos se han aplicado ya y provienen de Estados Unidos, pero por ejemplo en Dinamarca también es un concepto que tenían muy interiorizado, tanto los usuarios como los participantes de la entidad, o incluso por ejemplo en países como Malasia, que nos puede parecer mucho más lejanos, pero también trabajan en términos de coproducción. Trabajando este concepto de coproducción y mediante una dinámica grupal que realizamos, trabajamos un poco, reflexionamos de forma ya individual de acuerdo sobre estos conceptos. Los diferentes participantes tuvimos que organizar qué beneficios tenía la coproducción, por una parte para el usuario, por otra para el profesional y luego, por última, de forma conjunta tanto para el usuario como el profesional, coincidiendo al final, que era la reflexión final y por eso se hacía la actividad, en que prácticamente la mayor parte de los beneficios de la coproducción es para ambos, tanto para el usuario como para el profesional. Por ejemplo, pues hay un ahorro de tiempos de cara a la recuperación, así como de las acciones que hay que realizar, una mayor efectividad de todos los servicios vinculados, reducción en la mediación, que por tanto eso repercute en una reducción incluso de costes, reducción en el estigma de la persona, porque al final toda la comunidad está involucrada y por tanto al conocer la enfermedad mental de cerca no se estigmatiza tanto a las personas, hay una mayor conectividad entre los diferentes servicios, de ahí lo de coproducción, una mejora también de la salud física de la persona que tiene enfermedad mental, un menor aislamiento, un mayor compromiso de educación formal, una mayor confianza social, es que eran numerosísimas, una mejora en la resolución de problemas, una mejora en las redes sociales, una ampliación en las redes de apoyo de pares, una mejora en las relaciones, incluso del voluntariado también que se recibe en este tipo de entidades, una mayor confianza e implicación en las actividades por parte de los usuarios, una mejora de las capacidades presentes y futuras en los propios usuarios, mejora en la cohesión, bueno, de todo, mayor expertise también, porque al final el trabajo en equipo es mucho mayor de los profesionales, voluntarios, comunidad, etcétera, mayor prevención en la situación de recaída y demás. Todo esto es lo que abordamos el miércoles. Empezamos el jueves de lleno en una sesión bastante interesante porque empezamos con una autorreflexión sobre lo que era el trabajo, la importancia que tiene para cada uno de nosotros el trabajo y, por ejemplo, como reflexión también final de por qué trabajamos y por qué queremos trabajar, todos coincidíamos, profesionales, personas con enfermedad mental, etcétera, todos coincidíamos en la importancia del empleo y en que ellos también quieren trabajar, por supuesto. Salieron valores como la autoestima, la identidad personal, la independencia social y económica, el formar parte y el estar integrado en la sociedad, el dinero, por supuesto, el contacto directo con la sociedad, se fomentan las relaciones sociales también a la hora cuando estás trabajando, el tener oportunidad de aprender y desarrollar también lo que estás aprendiendo, tener un proyecto personal, satisfacción personal y satisfacción individual cuando estás trabajando, la mejora del bienestar, el tener compañeros de trabajo con los que trabajas en el día a día y demás, todo eso favorece mucho también la recuperación, por ejemplo, desde el punto de vista de las personas con enfermedad mental. Después de esta importantísima reflexión, se puso de manifiesto el modelo IPS del que hablaba al principio y tuvimos como ponente a una empleadora que colabora de forma continua con Mercy Care, ¿de acuerdo? En el cual nos exponía también cómo trabajaban con ellos y lo satisfechos que estaban a la hora de contratar a personas con enfermedad mental en
en un empleo normalizado. Era una empresa ordinaria que contrata a este tipo de personas. Empezó poco a poco y ahora tenía bastante volumen en ese sentido. Nos expuso en ese sentido cómo trabajan en ese sentido los usuarios con personas con enfermedad mental y trabajan con pares. Los pares serían personas que también han sufrido una situación de enfermedad mental o una experiencia como tal, pero una vez recuperados o en proceso de recuperación trabajan mano a mano con personas que están en esa situación en la actualidad. Por lo cual las personas que tienen enfermedad mental se sienten también más comprendidas porque son personas que han vivido la misma situación que ellos y además están formados en el tipo de trabajo. Fue una intervención, la verdad que extensa, fue como 1 hora aproximadamente y nos resultó muy inspiradora por su aportación positiva de cara al empleo de las personas con enfermedad mental como desde el punto de vista de empresa, ¿de acuerdo? Y posteriormente, para finalizar el jueves de gran interés, realizamos una visita al hospital Clockview, ¿de acuerdo?, que está allí a las afueras de Liverpool, a las afueras pero totalmente integrado en un barrio. Es un hospital que está gestionado por Macy Kerr, uno de los socios que estaban en el proyecto, y es un hospital específico para personas con enfermedad mental, pero como digo, están muy integrados en la comunidad y en el propio barrio, ¿de acuerdo? En ella, de forma separada, hombres y mujeres se recuperan porque son personas de mayor gravedad en ese sentido en el momento en el que se encuentran en su enfermedad, ¿de acuerdo? Y eso fue básicamente de lunes a jueves. El viernes tuvimos el viaje de vuelta por el cual no pudimos participar en las actividades relacionadas, pero fue una actividad reflexiva de gran interés en el que pudimos aprender metodología muy interesante, tanto la que se desarrolla en Reino Unido como al contrastar un poco lo que se realiza en diferentes países y por tanto nos supuso un gran enriquecimiento en nuestro día a día en el trabajo que realizamos. Bueno, pues esperamos que os haya resultado de interés, ¿de acuerdo? Para cualquier duda ya sabéis dónde estamos, así que no dudéis en consultarnos. Y de todas formas podéis consultar la información también en nuestra web de Acción Laboral, luego os mandamos el enlace, ¿vale? Bueno, pues volvemos a hablar en breve. Hasta luego. Hasta luego.